tal? Buen día a todos. Bienvenidos nuevamente a este podcast titulado Discusión y Resultados. Un espacio para divulgar los productos científicos, tecnológicos, reportados por colegas en publicaciones indizadas. Es un placer nuevamente, como lo mencioné, estar nuevamente con ustedes. Me presento, mi nombre es Juan Manuel Prado Lázaro, ingeniero en materiales, con especialidad en metalurgia del hierro y el acero, y doctorado en ciencias de la ingeniería. Pues para esta segunda temporada y primer capítulo, después de unas vacaciones, de un tiempo que nos tomamos por ahí, para hacer una reestructuración y brindarles pues un poco más de calidad, nuevos invitados, y a diferencia de la primer temporada, pues también invitados de otras instituciones. Y como siempre, pues es un placer compartir este espacio con mi amigo, colega, el doctor Israel Aguilera Navarrete. Doctor, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentras? ¿Vacaciones? ¿Qué ha hecho estos días? Juan, pues muchas gracias por estar en esta nueva segunda temporada. Bueno, primero me presento con la audiencia, ¿no? Mi nombre es Israel Aguilera Navarrete. Soy ingeniero mecánico, doctorado en tecnología avanzada. Mi expertise va al desarrollo de productos y también el desarrollo de máquinas, equipos y complejidades. Vamos, hago tecnología. Como bien mencionas, Juan, esta segunda temporada de nuestro podcast Discusión de Resultados, donde tratamos de divulgar productos científicos y tecnológicos que han sido revisados por pares de colegas y propios, ¿no? Y que además ya fueron publicados dentro de alguna revista indizada. Con esto podemos lograr que nuestros productos lleguen a una audiencia mayor y poder tener citas, que es lo que buscamos en los productos. Juan, como dices, en la segunda temporada traemos ya la intención de hacer nuevo formato, tener una dinámica un poquito diferente, sin alejarnos de la esencia de discusión de resultados. En esta vez tenemos a colaboradores, como tú lo mencionas, de otras instituciones. En esta ocasión tenemos a una colaboradora que esta colega nos va a amadrinar o a padrinar esta nueva temporada. Con ella la vamos a utilizar para, como decimos, de chamaquillo de indias, para hacer la primera vez que hagamos esta nueva formato. Bueno, doctor, ¿qué nos puedes platicar de nuestra colega que está con nosotros el día de hoy? Sí, doctor, pues como usted lo menciona, es la doctora Berta Yunuen. La conozco de la carrera de Ingeniería en Materiales del Tecnológico Nacional de México, Campus Morelia, y pues vamos a hablar sobre uno de sus trabajos que realizó durante sus estudios de doctorado. Entonces, por ahí me parece que tiene el título, doctor, si me lo presenta. De conocimiento de quién es la doctora Berta, vamos a llevar una pequeña semblanza de la doctora, ¿no? Nuestra invitada, Berta Yunuen Casas Herrera, es doctora por el Instituto de Investigaciones de Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también realizó sus estudios de maestría, y en el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Morelia, su ingeniería en materiales. Actualmente, la doctora Berta Yunuen Casas Herrera está realizando una estancia de investigación en el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Morelia, investigando diferentes aleaciones cuaternarias, binarias y aleaciones de aluminio utilizadas en la industria automotriz. Realizó una estancia de investigación en el Instituto de Investigaciones en Metalurgia y Materiales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde trabajó con materiales compuestos de matriz metálica reforzados con cerámicos. Y en el Instituto de Investigaciones de Materiales en la Universidad Nacional Autónoma de México, con espumas metálicas de aluminio. La doctora Berta Yunuen Casas Herrera ha realizado diferentes proyectos novedosos, de los cuales se publicaron diferentes artículos de investigación, así como la presentación en diferentes congresos de carácter internacional. Y ha sido reconocida con la beca del programa Mentoras en la Ciencia Mentees por el British Council.
Cabe resaltar que la doctora Berta Junuen Casas Herrera ha participado en el programa Pauta como mentora de alumnos de secundaria, asesorando pequeños proyectos que acercan a los jóvenes a la ciencia. Doctora, pues bienvenida a nuestro espacio de discusión de resultados. Espero que te encuentres muy bien y muy a gusto ahí con nosotros. Ahorita vamos a empezar con una introducción hacia la audiencia. Por favor, ¿te podrías presentar y hablarnos de un poco de ti? Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, doctor Israel, doctor Juan Manuel. Pues muy agradecida de poder estar aquí compartiendo con ustedes un poco del trabajo que pude realizar durante mis estudios de posgrado. También muy agradecida por ser la primera invitada de esta segunda temporada. De verdad deseo que sean muchas temporadas más. Y se agradece el espacio de poder compartir de una manera diferente el trabajo que hacen pues muchos de nuestros compañeros colaboradores, tanto de aquí del Tecnológico como de otras universidades. Entonces, pues bueno, me presento. Mi nombre soy la doctora Berta Junuen Casas Herrera. Y bueno, ya pudieron escuchar un poco en la semblanza, que soy egresada del Tecnológico de Morelia, de la carrera de Ingeniería en Materiales. Y pues bueno, la maestría y el doctorado en el Instituto de Investigaciones de Materiales de la UNAM. Muy bien, doctora. Bueno, pues agradecemos la presencia y el tiempo que tomaste para visitarnos. Se había planeado, intentamos planear esta entrevista hace algunos meses. Desafortunadamente el tiempo no fue el más adecuado, el que hubiéramos querido, pero finalmente te tenemos y qué mejor que, como dijo el doctor Israel, apadrines nuestra segunda temporada y que vengan más capítulos. Como escuchamos hace unos instantes en la semblanza, bueno, ya nos ayudaste resaltando una parte como de dónde estudiaste y de hecho me gustaría preguntarte un poco sobre los autores con los que colaboraste en este trabajo. ¿Cómo diste con ellos? ¿Cómo colaboras? ¿Y por qué elegiste esta revista para tu trabajo? Sí, claro que sí. Bueno, pues uno de los principales autores de este artículo es el doctor Ismeli Alfonso. Es investigador del Instituto de Investigaciones de Materiales de la UNAM, Unidad Morelia. Pues fue mi mentor, fue mi asesor en la maestría, el doctorado. Estoy muy agradecida con el doctor Ismeli porque es el que me ha apoyado y me ha guiado en todo este proceso de aprender a ser investigador. Otro de los autores que están en el artículo es el doctor Figueroa, también investigador del Instituto de Investigaciones de Materiales de la UNAM, de la Ciudad de México. Al doctor Figueroa lo conocí porque desde la carrera hice un verano de investigación en el Instituto de Investigaciones de Materiales en la UNAM en México. Él me dio la posibilidad de poder estar ahí en un verano y creo que fue el punto donde me enamoré de la ciencia. Entonces, pues también muy agradecida con el doctor Figueroa. Desde entonces me ha apoyado, hemos colaborado. De hecho, parte del trabajo se hizo en la Ciudad de México, en el Instituto de Materiales, y siempre ha estado al pendiente y apoyándome en los trabajos que he podido ir realizando durante todo este tiempo. Muy bien, doctora. Por ahí también, bueno, el trabajo que realizaste es en la revista Lois and Compounds de la casa editorial Elsevier. ¿Cómo eligieron esta revista, este journal para tu trabajo? Bueno, primero pues tenía que ver con el tema de investigación principalmente y buscamos publicar en una revista con alto factor de impacto y un cuartil importante que le diera pues también un renombre a la investigación que se realizó. Doctor, por ahí nos da de favor nuevamente el título para pasar a la dinámica. Sí. Ok. Oye, Juan, sí, con mucho gusto. Doctora, bueno, vamos a establecer ya los términos de tu trabajo. Tu trabajo que lleva por título Production of Aluminum Foams with Hierarchical Porosity by a Combinational
of two different manufacturing methods. Doctora, para que la audiencia pueda digerir de manera más adecuada tu trabajo, primeramente el doctor Juan y yo, que ya leímos y generamos un guión sobre sobre tu trabajo, lo vamos a tratar de explicar con nuestras palabras, qué es lo que entendimos de tu trabajo. Después de que ya el doctor Juan y yo terminemos con esa introducción de nuestro entendimiento de tu trabajo, pasaremos a hacerte preguntas. Durante las respuestas, tómate el tiempo que gustes. Podemos utilizar imágenes para ayudar a explicar a la audiencia tus respuestas. Igual, tómate la libertad de decirnos que agrandemos, modifiquemos o movemos o cambiemos de la figura en el momento que tú gustes para poder dar una dinámica más amigable hacia la audiencia. Entonces, bueno, vamos a empezar con este trabajo. Doctor Juan, Sí. vamos a empezar con el trabajo. Sí, por favor, Doctora, en ese trabajo se produjeron espumas porosas combinando procesos de infiltración y tratamiento térmico. Primero se obtuvieron macroporos de 2 milímetros infiltrando espaciadores de cloruro de sodio con aleaciones cuaternarias de aluminio, silicio, cobre y magnesio, seguido de disolución de cloruro de sodio nuevamente, alcanzando una porosidad de aproximadamente el 68%. Luego estas espumas se sobrecalentaron 3 horas a 520 centígrados, lo que generó en la matriz aproximadamente 28% de microporos de 50 a 150 milímetros a través de la fusión en segundas fases. Estas relaciones de cantidades relativas y tamaños entre poros pequeños y grandes llevaron a dimensiones fractales para la red porosa entre 1.43 y 1.56. Los microporos permitieron aumentar la porosidad total casi en un 10% y disminuir la densidad relativa de las espumas hasta 0.23. El comportamiento mecánico de las espumas porosas fue muy bajo debido al flujo de material fundido a través de los macroporos y la generación de poros interconectados. Una variación en el método de fabricación aplicando el tratamiento térmico antes de la disolución de cloruro de sodio evitó que el flujo del material se fundiera. Finalmente, esas espumas presentaron microporosidades más bajas de 3 a 10% con dimensiones fractales que solo alcanzaron valores de 0.74 a 1.28. Aunque en estos casos las porosidades totales y las densidades relativas solo mejoraron ligeramente, se evitó la disminución drástica de las propiedades mecánicas. Estas espumas con diferentes dimensiones fractales porosas podrían establecer las bases para nuevas aplicaciones de las aleaciones de aluminio. Bueno, doctora, ya con esto planteamos de una manera muy simple y ligera lo que entendimos el doctor Juan y un servidor sobre tu trabajo, donde nos sugiere el interés por las aleaciones y la investigación. Ahora tú nos puedes platicar cómo nació en ti este interés de esta aleación y de esta investigación, y si también si puedas hablarnos un poco sobre el problema que tú tratabas de resolver y nosotros podemos entender un poquito más de qué fue lo que tú estabas haciendo, doctora. Sí, claro que sí. Bueno, pues sí, ya hicieron un resumen bastante correcto sobre lo que se reportó en este artículo. Efectivamente, lo que más buscaba al realizar este trabajo era trabajar con espumas metálicas. Cuando yo empecé a trabajar con espumas metálicas, se me hizo un material muy interesante, un material diferente, un material en el cual se necesita todavía hacer muchas investigaciones. Para realizar las espumas metálicas hay muchos métodos de fabricación. Este es uno de los métodos para mí de los, digamos, más sencillos, en el aspecto de que, bueno, utilizaron sal y un metal que fundiera, que tuviera un punto de fusión bajo. Entonces, pues principalmente el interés fue trabajar con espumas metálicas, este nuevo tipo de materiales. Después, esta espuma metálica, ¿con qué material se iba a realizar? Pensamos en aluminio, porque el aluminio es uno de los metales más abundantes en la Tierra. Se puede reciclar casi al 100%, no pierde sus propiedades y al ser aliado con otros elementos, pues podemos aumentar sus propiedades mecánicas o modificar sus propiedades mecánicas. Entonces, por eso la intención de trabajar con este tipo de materiales, espumas metálicas,
y con una aleación de aluminio. Muy bien, doctora. Ya que nos hablas de aleaciones de aluminio, y bueno, vamos a pasar de alguna manera como a la parte experimental de este trabajo. ¿Nos podrías comentar cómo comienza la fabricación de tu aleación? ¿En qué contenidos de cobre? ¿Cómo hiciste tu aleación o cómo obtuviste estas espumas metálicas? Sí, claro. Bueno, las aleaciones se realizaron, nosotros mismos las fabricamos, las realizamos en el Instituto de Investigaciones de Materiales de la UNAM con el doctor Figueroa exactamente, y quisimos modificar el porcentaje de cobre. Son aleaciones cuaternarias, lo cual los hace aleaciones un poco complicadas de caracterizar porque tenemos pues muchos elementos. Podemos analizar un diagrama binario donde tenemos 2 elementos y digamos que es más fácil analizarlo. Tenemos diagramas ternarios que se empiezan a complicar un poquito más, pero todavía hay posibilidad como de irlos analizando. Pero ya hablar quizá de un diagrama cuaternario, pues, o sea, no hay como de dónde partir. Por lo tanto, eso es como lo complicado de esta aleación. Y por eso la importancia de estudiar aleaciones cuaternarias o hasta de más elementos. Esta aleación tenía un alto contenido de silicio, tenía 6% de silicio, lo cual nos ayudaba a la fluidez, porque ocupábamos que el aluminio fuera bastante fluido para que pudiera penetrar en los poros que se estaban generando para crear la espuma metálica. Variamos el porcentaje de cobre en 3, 5 y 7%, ya que las fases que se generan con el cobre, el aluminio, el magnesio y el silicio, bueno, sobre todo con el aluminio, el magnesio y el cobre, son fases que modifican las propiedades mecánicas de las aleaciones. Y también era parte fundamental, ya que en este caso se utilizó un método que no era tan convencional para poder realizar espumas metálicas, que igual se analizó más adelante en otros proyectos, pero era importante para eso tener contenidos de cobre, sobre todo altos contenidos de cobre. Entonces, por eso esas aleaciones. Ahora, doctora, ahora me toca a mí preguntar. Fíjate que en esta sección que tú nos comentaste, vas a un segundo paso, donde haces tratamientos térmicos. ¿Nos puedes explicar en qué consisten tus tratamientos térmicos o la razón de por qué los tratamientos térmicos y la influencia en la generación de las porosidades? Sí, es correcto. A eso me refería con que necesitábamos en las aleaciones tuvieran contenidos de cobre y como la importancia de variar el contenido de cobre. En realidad lo que nosotros realizamos fue un sobretratamiento térmico. En este tipo de aleaciones se busca tener tratamientos térmicos que no sobrepasen la temperatura eutéctica porque se pueden llegar a fundir estos elementos aleantes o estos compuestos que se generan dentro de la aleación. Por lo tanto, se busca evitar esa temperatura eutéctica para no tener esa fusión porque se generan porosidades. Sin embargo, nosotros quisimos usarlo a nuestro favor y usar este método. Entonces, si nosotros teníamos a la aleación con estos elementos aleantes, podemos meterlo a un tratamiento térmico y sobrepasar la temperatura eutéctica. Sobrepasando esta temperatura eutéctica íbamos a tener fusión localizadas de estas segundas fases que funden a una temperatura más baja que la aleación en conjunto. Y esto nos iba a permitir crear espumas con poros no conectados, pero al final de cuentas iba a bajar la densidad de nuestras espumas. Muy bien. Existe un método para realizar la caracterización de los metales. Quiero pensar, y me vas a corregir, la forma en que se realiza la caracterización para las espumas metálicas, porque pues, estamos hablando de otro tipo de producto, aunque sea un metal, pero ¿cómo se realiza la caracterización para una espuma metálica? Sí, es muy similar. Aquí hay 2 cosas importantes. Uno, la aleación con la que se realizan las espumas metálicas. Esta aleación, al ser un metal, pues se caracteriza como los demás metales por microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos X. Y la espuma como tal se hace igual por microscopía. Lo que usamos fue microscopías con aumentos no tan cercanos, sino macroaumentos, ¿sí? Con macroaumentos para poder
medir la porosidad para poder ver que sí infiltró el aluminio donde esperábamos que infiltrara. Y quizá usamos una o dos fórmulas, ecuaciones diferentes a las convencionales para poder calcular porosidades o densidades. Justamente, ahorita que mencionas sobre porosidades, al momento de estar revisando el artículo, por ahí haces mención de la densidad relativa de las espumas. Ujú. ¿Cómo obtuviste esa densidad relativa y cómo te fue variando de acuerdo a tus contenidos de cobre? Sí, claro, si me apoyan ahí en el paper, en la página 3, tenemos la ecuación que se utilizó para realizar. Ok, bueno, doctora, ya con esta parte terminamos, digamos que los materiales y los métodos. Ya se platicó y se establecieron cuáles fueron las técnicas que utilizaste para desarrollar tu aleación. Ahora vamos a hablar sobre algo y que es lo más importante que conocemos en nuestra blog, que es la discusión de los resultados. Justamente en la figura 1 presentas la imagen de una espuma en la figura 1A. Y en la figura 1B presentas los detalles de la micrografía del MEP. ¿Nos podrías platicar cómo realizaron esas caracterizaciones metálicas, doctora? Sí, claro que sí. Sí me las comparte, por favor. Entonces vamos a poner aquí las figuras. Perfecto. Ajá. Sí, exactamente. Aquí en la figura A podemos observar el tipo de espumas que se pudieron obtener. Se tuvieron muy buenos resultados. Aquí lo que queríamos resaltar o observar es la morfología de nuestros poros, que también el tamaño un poco de las paredes, que para eso se hizo el MEB y la microscopía óptica, para poder ver más de cerca las características pues, físicas al final de cuentas de nuestras espumas. En este caso se usó un mismo espaciador, usamos sal convencional de un solo tamaño, bueno, obviamente con sus variaciones, pero es un solo tamaño, la sal se tamiza y así obtenemos diferentes tamaños de sal, lo cual nos permite obtener porosidades de diferentes tamaños. En este caso se utilizó un solo tamaño de sal, más adelante en otros trabajos se han utilizado diferentes tamaños para ver cómo afecta esto al porcentaje de porosidad y a la morfología. Y en el MEP pudimos observar que efectivamente los poros estaban interconectados, ¿sí? Entonces íbamos a tener unos espesores de paredes, quiere decir también que el aluminio infiltró de buena manera, esto gracias al porcentaje de silicio que se utilizó. No se inyectó ningún gas para hacer infiltrar el aluminio dentro de los poros que se quedaban entre la sal. Y también pudimos observar que no quedó remanencia de sal. Eso pues también es importante, que no se quede remanencia de lo que se utilizó como espaciador. Entonces pues esa es una figura muy general de lo que es una espuma metálica. Muy bien, doctora. Hablando de figuras, vamos ahorita a observar, o nosotros notamos en tu artículo la figura 2, donde nos muestras de microscopio óptico los diferentes tu aleación con los diferentes contenidos de cobre, ¿no? Lo de 3, 5 y 7%. Pero ¿qué es lo que observamos realmente en estas imágenes? O sea, ¿qué es lo que observamos a detalle? Y bueno, primero eso y luego si me puedes contestar, ¿a qué te refieres con una segunda fase del experimento? Porque entendimos que se fundió, se sacaron otras espumas, pero la segunda fase, ¿en qué consiste? Sí, bueno, ahorita sí me ponen las figuras, la figura 2 del artículo. Sí, efectivamente, bueno, en este caso se creó, se obtuvieron, perdón, espumas metálicas con doble porosidad. Con el objetivo de que pues, la densidad fuera menor y tener pues igual el volumen más grande, ¿no? En este caso ya estas espumas tienen dos tipos de poros. A esto se le conoce o a esto se refiere con porosidad jerárquica o jerarquical, donde tenemos poros más grandes marcados ahí en unos círculos, están marcados como macroporos,
Esos poros fueron los que se obtuvieron por medio de las partículas de sal a la hora de infiltrar el aluminio. Y aparte, después se sometieron ya las espumas a tratamiento térmico o a sobretratamiento térmico para obtener la fusión de segundas fases, las cuales se pueden observar en los poros más pequeños, ¿sí? Estos poros era más complicado verlos en microscopías a aumentos más lejanos, por lo cual era necesario poderse tener acercamiento y poder detectar estos microporos, que así lo denominamos. En realidad, a lo que nos referimos con segundas fases son estos compuestos que tenemos en nuestra aleación. En una imagen, bueno, aquí también están marcados, tenemos ahí marcados aluminio 2 cobre, Mg2Si y una fase que conocemos como Q. Estas son a las que denominamos segundas fases, que nos modifican las propiedades de la aleación. La fase aluminio-cobre es la que esperamos que se funda a la hora de someter las espumas a tratamiento térmico. Y la fase Q es una fase cuaternaria. Esta contiene aluminio, silicio, cobre y magnesio. ¿Sí? Entonces es una fase cuaternaria, pero bueno, es parte de las segundas fases que tenemos dentro de la aleación. Entonces a eso nos referimos con segundas fases. Ok, doctora. Me surge ahorita aquí la duda, ¿cómo o qué consecuencia podría tener una segunda fase? O cómo surge una segunda fase, en este caso en la parte de las espumas metálicas. Sí, las segundas fases lo que hacen es modificar las propiedades mecánicas de nuestra aleación. Va a depender mucho del porcentaje de cada uno de los elementos aleantes. El agregar, por ejemplo, magnesio aumenta la dureza de la aleación, ¿no? Pero también, dependiendo del porcentaje, lo que nosotros pudimos observar es que las fases tienen diferentes morfologías, ¿sí? Podemos encontrar fases primarias, como en bloque, podemos encontrar fases como eutécticas, que son más frágiles, ya que son más delgadas. Podemos encontrar la fase cuaternaria, la podemos encontrar como primaria o como eutéctica, y también se le conoce como carácter chino, porque parece una letra china, la fase cuaternaria. Entonces, tanto el porcentaje o el contenido de estas fases van a modificar las propiedades mecánicas, así como la morfología que podemos observar en cada una de estas fases. Entonces, es un trabajo en realidad muy amplio y muy profundo, donde de hecho más adelante ya nada más me enfoqué en el cambio de la microestructura. Aunque tenía los mismos elementos, no da las mismas propiedades si las fases se encuentran con diferentes morfologías. Ok, doctora, siguiendo la misma sección donde tú nos muestras metalografías y las, ¿cómo se llama? Y pones una tabla. En esa tabla es un resumen donde tú ya nos explicas un poco sobre la parte de las dimensiones fractales, que así les llamas, y también las densidades macros y micros que tienes allí. ¿Nos pudieras hablar un poquito más de esta tabla, por favor? Sí, claro. Bueno, pues efectivamente ese es como en las segundas fases, en la microestructura, y nos dice qué tan compleja es una fase. Como decía, la fase cuaternaria la puedo tener en forma circular o de bloque, pero también la podemos observar como si fuera una letra china, ¿sí? Entonces la dimensión fractal nos va a dar un número que nos va a decir qué tan compleja es una fase. Muy bien, doctora. También observamos en la figura número 3, encontramos la micrografía de la aleación del 7% de cobre, un difractograma y una imagen de MEB. De estas tres figuras, ¿cómo hacen match o qué es lo que nos quieres presentar con estas tres imágenes? Y ¿por qué te especificas ahorita o en estas imágenes por qué exactamente el 7% de cobre? Sí, bueno, en realidad se hicieron, esta prueba que muestro aquí se hizo con cobre 3%, cobre 5% y cobre 7%. Se puso una de ellas solamente para ejemplificar, pero tuvimos el mismo resultado para las tres aleaciones. Lo que mostramos aquí es que nosotros obtuvimos las espumas metálicas por infiltración.
Primero, bueno, se tiene la sal, se infiltra el aluminio, se funde, se infiltra y nosotros obtenemos un material compuesto que es el aluminio y la sal. Después se lleva, se sumerge en agua para disolver la sal y que nos quede pues solamente la estructura de la espuma. Después se metieron o se llevó a cabo el tratamiento térmico o el sobretratamiento térmico. Y lo que pudimos observar es que al sacar nuestras muestras de la mufla obtuvimos resultados como lo que está en la figura A. ¿Sí? La figura A tenemos la espuma, que es la parte que está como abajo, y estas pequeñas como esferas de aluminio sólido. Ahí no encontramos porosidad, estaban como en algunas esquinas o en algunas partes esta acumulación de aluminio, lo cual nos hizo mucho ruido porque pues no era lo que esperábamos y lo llevamos a un análisis. Lo que se preparó aquí metalográficamente fue exactamente ese exceso de aluminio que obtuvimos de las espumas. Aquí no es el análisis de la espuma, sino el análisis de esta parte que se había obtenido como esta esferita que tenemos. Y lo que pudimos observar es en el difractograma que tenemos las fases aluminio-cobre, la fase cuaternaria, aluminio, magnesio, cobre, silicio, también un poco de aluminio, silicio, y nos fuimos a la microestructura que se obtuvo por SEM, y lo que pudimos observar es que lo que más teníamos en esa pequeña esfera de aluminio es aluminio, cobre y la fase cuaternaria Q, lo cual nos quiere decir que se fundió, digamos que la temperatura a la que nosotros hacemos el sobretratamiento térmico es una temperatura delicada, porque sí queremos que se fundan estas segundas fases, pero tampoco queremos que se funda toda la espuma o que se funda la aleación. Por lo tanto, lo que sucedió es que se dio oportunidad a que se fundieran estas fases, principalmente el aluminio-cobre y la fase Q, la cual fluyó por los canales de la espuma y se acumuló en estos espacios. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se trató de realizar fue, bueno, ver qué estaba sucediendo, qué era lo que se había fundido o confirmar que lo que se fundió fue el aluminio-cobre y la fase cuaternaria. Sí queremos que se fundan, pero no que pues no separarlos, ¿no? No volver a tener por un lado el aluminio y el cobre y por el otro lado quizá una aleación de aluminio, pues tampoco es lo que queremos. Sí necesitamos que se quede una parte de estos elementos aliantes generando estas segundas fases en la espuma, porque esto es lo que va a aumentar las propiedades mecánicas o va a modificar las propiedades mecánicas de nuestro material. Entonces, esto es lo que se muestra en la figura 3. Más adelante, pues buscamos corregir esta parte, ¿no? Doctora, yo tengo una pregunta sobre en la siguiente figura, en tu figura 4, donde presenta las metalografías. Ahí me gustaría que nos pudieras tú platicar sobre las diferencias que existen en las metalografías que presentas justamente en la figura 4 de tu paper. Esas son, doctora. Perfecto, sí, efectivamente. Bueno, esta imagen creo que resume un poco el trabajo que se realizó. Tenemos en primera instancia las primeras metalografías, las de hasta arriba, corresponden a la aleación con 3% de cobre. Del lado izquierdo tenemos la espuma por infiltración. Del lado derecho tenemos la espuma con infiltración y con sobretratamiento térmico. Entonces, aquí podemos observar la fase MG2SI. Perdón, aquí me equivoqué, sí, más bien es MG2SI, la que parece un carácter chino. Aquí lo podemos observar, que tiene una morfología más compleja. Podemos observar también la fase aluminio 2 cobre, que es como una fase muy clara, así como la fase Q, que es una fase gris. El análisis microestructural se hizo por microscopía óptica y por microscopía electrónica de barrido, porque las fases en microscopía óptica era muy difícil distinguirlas. Por eso hicimos uso de la microscopía electrónica de barrido, la cual nos ayudó a distinguir estas fases. Si puede hacer menos zoom para poder ver las tres imágenes al mismo tiempo, doctor, por favor. Sí, entonces, en este caso, de arriba hacia abajo va variando.
Las de hasta arriba tienen 3% de cobre, las de en medio 5% de cobre y las de abajo 7% de cobre. Y lo que se puede observar a grandes rasgos es que disminuye la fase Mg2SI, ¿sí? No se favorece tanto su formación, aumenta la formación de las fases aluminio 2 cobre y aumenta la fase cuaternaria. Y del lado derecho, donde ya tenemos el sobretratamiento térmico, podemos observar que ya se ven los microporos y una disminución de la fase aluminio 2 cobre y la fase cuaternaria Q. ¿Por qué? Porque esta es la fase que se funde a la hora de realizar el sobretratamiento térmico. Por eso hay una disminución de estas fases. Sin embargo, se siguen manteniendo las fases, quizá en menor porcentaje, pero se siguen manteniendo. Y también cambia su morfología. Va variando la morfología, principalmente de la fase Mg2SI, que se puede observar en las primeras dos metalografías, en la figura A y B. Si me puede hacer zoom, por favor, en la figura A y B. Sí, entonces, en la figura A podemos observar una morfología para Mg2SI compleja, y en la B ya se llevó el sobretratamiento térmico, se fundieron algunas fases de aluminio 2 cobre, algunas fases Q, y lo que pasa con la fase Mg2SI es que se disuelve, se transforma o da las condiciones para que se vuelvan a dar la formación de la fase cuaternaria Q. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos tanto una fusión localizada de estas fases, sobre todo de la fase Q y de la fase aluminio-cobre, pero también tenemos una modificación en la microestructura de las fases. Entonces, ese es el tratamiento térmico y el sobretratamiento térmico que se realizó en las aleaciones. Entonces, entonces ahí se puede observar a grandes rasgos cómo varían las fases con el porcentaje de cobre y cómo también cambian estas fases con el tratamiento térmico y con el sobretratamiento térmico, que es el mismo, ¿no? Entonces, pues listo, es a grandes rasgos lo que se maneja. Bueno, doctora, fíjate que tenemos muchas más preguntas todavía por darte ahorita. Voy a tomar otra pregunta. Tenemos una pregunta justamente sobre la tabla número 2. En ella se resumen los resultados de la segunda fase. Nos gustaría que nos explicaras los resultados obtenidos después de la infiltración y durante los tratamientos térmicos. Espero que sí tenga yo aquí la tabla lista. No, esa es la anterior. ¿Es la anterior? Es la tabla 2. Esta es la tabla 1. Esa es la tabla 2. Sí, la tabla 2 está en la página 6. Es en la que sigue, ¿verdad? Sí. Okay. Por favor. Bueno, vamos aquí está. Exactamente. Esta es la página. Sí, efectivamente. Doctor Juan, si también quiere hacer comentarios. Sí, no, de hecho iba a esa parte de la tabla 2, de cómo se muestran, qué es lo que observamos en los resultados. O sea, qué es lo que nos presenta, porque no podemos observar lo que viene siendo las composiciones, pero qué es lo que nos dice más allá de lo que nos mencionaba sobre lo que podíamos ver visualmente, ¿no? Sí, claro. Me voy a enfocar sobre todo en el total. Bueno, aquí en la gráfica, en la primera columna, tenemos el porcentaje que fase Mg2SI. En la segunda, el porcentaje de fase de aluminio 2 cobre. En la tercera, la fase cuaternaria Q. Y por último, fase silicio que quedó en algunas de las muestras. Las primeras 3 son solamente por infiltración y las últimas 3 son con tratamiento térmico. Y para resumirlo, para no ver ahí tantos datos, en la última columna tenemos el total de fases. Y lo principal que se puede observar es que las primeras 3 aleaciones tienen un total de fases entre 20 y 23% de fase. Y las 3 de abajo que ya tienen tratamiento térmico, pues vamos a tener una disminución de fases entre 8 y 10%, comprobando que hay una fusión de las fases ricas en cobre, por lo cual se disminuye la cantidad de segundas fases en las aleaciones. A grandes rasgos y resumiendo esta tabla, yo creo que eso es lo más importante que podemos observar, que hay una disminución en el contenido de fases debido a la fusión localizada. Lo importante es comprobar que se da esta fusión
para poder obtener estos microporos que se buscan en nuestras espumas metálicas. Fíjate, doctora, que también ahí a un lado nos presentabas una tabla o un difractograma, perdón, de lo que nos acabas de mencionar. ¿Qué podemos observar en estos resultados de difracción de rayos X comparado con lo que se había hecho anteriormente? Sí, claro, pues el difractograma lo que nos hace es confirmar efectivamente las fases. Para nosotros es muy importante poder distinguir las fases, sobre todo ricas en cobre, la fase aluminio 2 cobre y la fase cuaternaria Q, que son las que nos van a proporcionar o nos van a dar la opción de poder llevar este sobretratamiento térmico para que se lleve la fusión localizada y poder obtener estos microporos. El difractograma de rojo es el difractograma de las espumas con tratamiento térmico y el difractograma en negro es las espumas con infiltración. Tenemos las mismas fases, pero bueno, se muestran con diferentes intensidades, lo cual nos confirma lo que tenemos en la tabla, que al tener una fusión localizada hay una disminución de fases y también hay un cambio en la morfología y en la cantidad de porcentaje de fases. Bueno, doctora, ahora me toca a mí hacer algunas otras preguntas sobre tus mismas morfologías que estás hablando ahorita, ¿no? Me interesa, en la sección 3 de tu paper, tú realizas unas modificaciones a tu proceso para obtener las espumas. De ahí me surgen dos preguntas. Una, ¿a qué se deben esas modificaciones? Y la segunda, una vez realizado el cambio, ¿qué observamos justamente en lo que presentas en la figura número 7? ¿Nos puedes ayudar con eso, doctora? Sí, claro. Si me puede poner la figura 3 de la página 5 primero para poder platicarles un poquito más sobre esta parte del artículo. Tú me dices cuál es, doctora. No, más adelante. Arriba. ¿Es esa? Efectivamente, esa, por favor. Muchísimas gracias. Sí, estas modificaciones surgen de lo que hablábamos hace un momento, que se colocaron las espumas por infiltración, sin la sal, dentro de la mufla para realizar el tratamiento térmico. Se funden las fases ricas en cobre y pues los canales ayudan a que haya este flujo por gravedad y que se concentren el aluminio en esta parte. Más adelante les voy a mostrar unas gráficas, pero se hicieron unas muestras de compresión, bueno, se realizaron unas pruebas de compresión para estas espumas y pudimos observar que se fragilizan muchísimo. O sea, estas espumas quedaron súper frágiles, entonces pues no nos conviene tampoco. Sí queremos modificar las propiedades, pero una espuma con tanta fragilidad no es conveniente. Por lo tanto, necesitábamos quizá evitar un poco esta parte. Ahora sí, por eso las modificaciones. Entonces, para modificar esto, lo que realizamos fue lo que viene en la figura 7. Si me puede poner la figura 7, doctor, por favor. Exactamente. Entonces, lo que realizamos nosotros es más bien hacer las espumas metálicas por infiltración. Se dejó la sal, que es lo que usamos como espaciador. Así no se disolvió la sal y más bien así colocamos nuestras espumas metálicas en las muflas para realizar el sobretratamiento térmico. Y lo que pudimos observar es que efectivamente ya no se separan por un lado el aluminio y por otro lado las fases, sino sí hay esta fusión localizada de estas segundas fases, pero ya no es como tan desbordante, ¿no? Sino que ya es un poco más controlado y seguimos obteniendo microporos, que son los que se observan en la imagen C y en la imagen D. Podemos observar ahí los poros y lo que se usó para los sobretratamientos térmicos o las muestras como se utilizaron para los sobretratamientos térmicos es una muestra como la que se encuentra en la figura A, lo cual también nos permitió mantener estas segundas fases en las espumas y así pues aumentar sus propiedades mecánicas. Doctora, fíjese que hace unos segundos mencionaste sobre una prueba de compresión. De hecho, tenemos la tabla, figura del resultado de esta prueba. ¿Qué es lo que observamos en esta específicamente que fue antes de realizar la modificación? ¿Qué nos puedes hablar de eso,
versión de seguridad. Ok, ahí. Sí, bueno, en este caso, esta tabla en específico, bueno, más bien esta gráfica en específico es para las espumas por infiltración. Sí, entonces, bueno, aquí no nos metemos todavía con los sobretratamientos térmicos, y lo que podemos observar a grandes rasgos es una gráfica con 3 etapas importantes que nos miden las propiedades mecánicas de una espuma metálica. La primera parte es, digamos, antes de que empiece a ceder el material. Lo primero que va a empezar a ceder pues son las paredes, se van a colapsar. Entonces esta primera parte es todo lo que aguantan las paredes antes de colapsarse. La segunda parte es cuando empieza como a haber una densificación, se le conoce, donde pues obviamente que tenemos poros, ahí hay aire, por lo tanto cuando se vencen las paredes o se fracturan las paredes de la espuma metálica, pues lo que va a empezar es que se van a empezar a llenar esos espacios que estaban llenos de aire, se van a empezar a llenar, hasta que ya se llenan estos espacios vacíos, queda solamente la aleación de aluminio. ¿Sí? Entonces, en general, esta es una gráfica de esfuerzo de formación de una espuma metálica, pero que se puede explicar mejor con la figura que se encuentra en la página 7, si me hace favor, doctor, de poner la página 7, para que se puedan observar estas regiones que son de las que acabo de platicar exactamente. Ok, entonces aquí ya están definidas y marcadas estas 3 regiones de las que les estaba comentando, y bueno, la figura A comparada con la figura B, pues lo que podemos observar a grandes rasgos es que las propiedades mecánicas disminuyen bastante. ¿Sí? En este caso, la figura A es por infiltración, y la figura B es con tratamiento térmico, pero sin la sal, sin meter el material compuesto. A lo que veíamos que si metíamos la espuma por infiltración, bueno, fluía parte de la aleación, disminuyendo significativamente las propiedades mecánicas. Entonces, de hecho, en la figura B, la aleación con 7% de cobre se fractura muy rápidamente y ni siquiera alcanza a hacer la curva completa, porque disminuyen las propiedades mecánicas de nuestra espuma y de nuestra aleación. Entonces, ese es comparativo, la de infiltración con la de tratamiento térmico. Y aquí no es que unas propiedades sean mejores que otras, ¿no? Sino es ir jugando con estas propiedades, porque obviamente a mayor porosidad pues vamos a tener otras propiedades. Obviamente al modificar las fases, la morfología de las fases, vamos a tener otras propiedades. Entonces es ir conociendo cómo se comportan estas espumas metálicas y cómo van variando sus propiedades en base al tamaño de poro, a la cantidad de poros, a la aleación que se utiliza, a la cantidad de fases que se tienen presentes en nuestras espumas metálicas, ¿sí? Entonces, por eso estas comparativas de propiedades mecánicas y estas gráficas. Doctora, pues ya con esto ya hablamos sobre materiales y métodos, ya discutimos también tus resultados sobre qué fue lo que encontraste y nos aclaraste nuestras dudas e inquietudes que teníamos sobre la lectura de tu paper. Pero ahora nos gustaría que nos platicaras sobre cuáles son tus conclusiones. ¿Qué concluyes con tu trabajo, doctora? Sí, claro, bueno, principalmente se pudieron observar propiedades diferentes, se pudieron obtener poros con solamente el tratamiento térmico, que también es un proceso interesante, ya que no se utilizan como 2 materiales, solamente se necesita la aleación. La aleación se somete a tratamiento térmico, se funden estas segundas fases y pues podemos obtener espumas metálicas. Entonces también es un proceso muy interesante. Otra cosa que se pudo observar y de lo que hablaba es de la morfología de las fases. Al ser una fase cuaternaria tenemos diferentes morfologías, diferentes fases, diferentes cantidades, y es muy importante el estudio de cómo se van modificando estas fases y estas fases cómo nos van modificando las propiedades mecánicas de nuestro material. Entonces, fue parte de lo que se concluyó con este trabajo, y de ahí el interés de seguir estudiando fases cuaternarias, que son tan complejas,
pero que dan tanta información. Es parte de seguir el estudio. También más adelante se hizo este análisis con una platina de calentamiento que nos dio la oportunidad de ir viendo en tiempo real cómo se va aumentando la temperatura y cómo estas segundas fases se van fundiendo, creando el poro en nuestra aleación. Entonces, esa es parte importante de las conclusiones de este trabajo. Muy bien, doctora. De hecho, fíjese que ahorita que mencionaba sobre las fases cuaternarias, la morfología de la escritura china, por ahí también tuvimos a la doctora Rocío del Tecnológico de Saltillo aquí, y ella trabaja con aluminios reciclados y se encuentra precisamente con esos compuestos o esas estructuras, y pues está realizando su trabajo por ahí. Ahí le platicaremos al respecto a la doctora de usted para ver que haya una interacción entre ustedes, y a lo mejor por ahí podría salir algo a futuro. Bueno, doctora, pues esta es la parte de la entrevista, de alguna manera terminó, de lo de qué es el trabajo, pero no queremos dejar de ir sin antes menciones. Pues, ¿cuáles son las actividades que te encuentras realizando ahorita? ¿Dónde te encuentras pues laborando, o qué es lo que estás haciendo realmente? Y pues si estás colaborando con gente nueva, con las mismas personas, o qué le toca a la doctora Berta para ahorita o para más adelante. Sí, claro que sí. Pues en realidad ahorita estoy en estancia de investigación en el Tecnológico de Morelia, en el posgrado de metalurgia, y trabajo en colaboración, o mi idea es poder trabajar en colaboración, pues sobre todo con todo lo que tenga que ver aquí con materiales en Morelia. Trabajo en colaboración con el doctor Ismeli del Instituto de Investigaciones de Materiales de la UNAM, aquí unida en Morelia. Trabajamos también en colaboración con la Universidad Michoacana, igual con el Instituto de Materiales. Y la verdad es que no conocía mucho del posgrado de metalurgia del Tecnológico de Morelia, aunque hice aquí la carrera de Ingeniería en Materiales. No había tenido mucho acercamiento con el posgrado, y mi idea fue acercarme también, conocer los proyectos que se están realizando por acá, y también buscar colaboradores para así poder colaborar con las 3 instituciones pues más importantes que trabajan con materiales. Ahorita me encuentro en el Tecnológico de Morelia y también me dedico a la docencia, entre otras curiosidades. Doctora, igual de esas curiosidades, ¿qué es lo que estás trabajando ahorita, o cuál es la idea de ver, de llegar al Tecnológico Nacional? Pues una parte, colaborar porque sé que hay también grandes investigadores en el Tecnológico de Morelia. Actualmente colaboro con el doctor Pedro Garnica, que fue el que me dio la oportunidad y los espacios para poder seguir trabajando, y sobre todo abrir esta línea de investigación tan importante. Pareciera que ya está todo estudiado sobre el aluminio, porque como es muy abundante se recicla y ya, pero no es así, hay mucho por investigar. Aquí, sobre todo en la carrera de Ingeniería en Materiales, bueno, hace unos años, ahorita no lo sé, pero hace unos años, pues todo era acero. Todo era estudiar acero, todo acero. Empezaba un poco la soldadura, entonces acero y soldadura era lo que había, y digo, creo que podemos abrir nuevas líneas de investigación que estén cercanos también a los chicos de la carrera, que les pueda llamar la atención y involucrarse en esta parte de la investigación. Y en esta área del aluminio, lo que les comentaba, pareciera que ya está todo estudiado sobre el aluminio, pero es un mundo completamente aparte y muy interesante. Pues sí, prácticamente, así como hay un mundo de aceros, de aleaciones de aluminio y procesos de obtención, de deformación, de todo, también hay un mundo por estudiar. Doctor, por ahí como que me levantó la mano. No, Juan, no, estaba nada más ordenando, porque como no tenemos un ingeniero de audio y video, como pueden ver, bueno, sí lo tenemos, pero está integrado dentro de este grupo. Doctora, pues un placer tenerte en este blog, para que nos compartas cómo es tu trabajo, sobre tus hallazgos que encontraste. Solamente nos gustaría que nos hablaras sobre este espacio. Por ejemplo,
¿Qué te pareció estar aquí con nosotros? Ha sido una muy buena experiencia, la verdad. Yo agradezco mucho este tipo de espacios donde uno puede compartir un poco más en confianza sobre los trabajos que se van haciendo, un poco también como de más acceso para todo el mundo, ¿sí? Quien quiera conocer un poco más, pues tiene un poco más a la mano. Ahorita la tecnología está a todo lo que da y nada más buscamos en el celular y encontramos muchas cosas. Entonces, que podamos encontrar contenido como este, creo que es de mucha riqueza. Y bueno, y en lo personal, doctora, ¿cómo te sentiste en este formato de entrevista? En confianza, ya conocí aquí al doctor Juan Manuel también de hace algunos años, entonces eso como que genera un poco de confianza, un poco nerviosa, sí, no lo voy a negar. Uno no está acostumbrado a las cámaras, pero muy, muy cómoda, la verdad. Muchísimas gracias. Bueno, y finalmente, ¿qué te llevas de esta entrevista? ¿Qué sentiste con esa entrevista? ¿Es lo que esperabas? ¿O te llevas una experiencia diferente a lo que tú esperabas? En realidad no sabía muy bien qué esperaba. Me llevo una muy buena experiencia, una experiencia nueva, y me quedo con ganas de poder compartir quizá otro artículo en otro momento y de seguir colaborando con los dos, si no es en una entrevista, quizá en otro proyecto, ya que también trabajamos por ahí cosas un poco similares. Entonces, pues solamente me llevo pues ganas de trabajar y de seguir colaborando con ustedes. Sí. Bueno, fíjate que ahora que lo menciona, doctora, pues nosotros estaríamos más que agradecidos con esa parte de la colaboración. Tenemos sobre todo el área del aluminio, ¿no? Entonces esperemos que sí algún día podamos trabajar. Estamos abiertos a líneas de investigación, a nuevos temas, sobre todo tener trabajo, que es lo que nos interesa, publicar y sacar toda la información que podamos. Correcto. Bueno, doctora, pues solamente nos resta pedirte que una vez que salga esta entrevista en el YouTube, nos ayudes a divulgarla con tus colegas, amigos, alumnos, conocidos, para que pues crezca más esta comunidad. Realmente hemos tenido muy buena aceptación, ya tenemos uno que otro fan incluso aquí en estos podcasts. Somos un mundo muy pues no tenemos una audiencia muy grande nosotros, pero creo que tenemos a la audiencia que existe en esta área. Pero si tú nos sigues ayudando, nuestra audiencia crecerá un poquito más. Doctor Juan. Sí, pues vamos a terminar este capítulo de esta segunda temporada, este primer capítulo. Te agradecemos nuevamente, doctora, por el tiempo, el espacio para este programa de divulgación. No queda más que empezar a despedirnos de la audiencia, invitando obviamente a la gente a leer, citar el trabajo que discutimos hoy. La información respecto a este trabajo se encontrará en la descripción del mismo, ¿no? El número de ORCID, el número de OI del trabajo, el ResearchGate de la doctora, para que en algún momento algún interesado pueda localizarte de una manera más rápida. Entonces todo estará por ahí. Como dice el doctor, espero que nos puedas ayudar a difundir entre colegas, alumnos tuyos, investigadores con los que has estado trabajando, pues este video, y también invitarlos a que participen, se pongan en comunicación con nosotros. De igual manera el ResearchGate del doctor Israel se encontrará en la parte de abajo, así como el mío. Doctora, pues muchas gracias. Pasamos al momento de la despedida del programa. Pues muchas gracias a los dos, al doctor Israel, al doctor Juan Manuel, por esta entrevista y por dar este espacio. Esperemos se pueda dar una siguiente oportunidad para compartir algo más, y pues muchas gracias y mucha suerte en esta nueva temporada y que vengan muchas más. Gracias, doctor. Bueno, también yo ya me despido, como tal cual lo decía el doctor Juan Manuel. En la descripción del programa van a encontrar el ResearchGate y el ORCID de tanto de usted, doctora, como Juan y mío, así como el DOI de su artículo,
para que cualquier persona pueda rápidamente encontrarlo, porque como decimos al principio, buscamos citas. Incluso uno de los comentarios que tenemos aquí en este podcast es de que el premio Nobel no lo dan al que publica más, sino al que citan más. Entonces necesitamos citas para nuestra investigación. Y solamente pues nos gustaría despedirnos. Muchísimas gracias a la audiencia. Doctor Juan, ¿se despide? Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, pues esperemos verlos pronto. Y antes de despedirnos por ahí, claro que esperamos tener nuevamente a la doctora. Aquí una de las cosas que hemos platicado y que hemos tratado de dejar claro es que es un capítulo por cada artículo o cada producto que quiera compartirnos. Entonces las puertas estarán más que abiertas para una próxima entrevista. Muchas gracias a todos. Buen día.